Presentamos 24 Central. La polémica está lejos de terminar. Incluso desde el mismo gremio de fiscales surgen críticas al abogado que por su mal desempeño permitió la liberación y después fuga de un grupo de imputados vinculados al Tren de Aragua. Bueno, ¿qué pasó con los sospechosos? Uno de ellos recibió el beneficio, se entregó y los otros 4 desaparecieron del mapa. Él es totalmente inocente, él estaba en su trabajo, él lo busca y lo vinculan a un secuestro. La hermana de quien sería uno de los 5 miembros del Tren de Aragua, a los que la jueza del Juzgado de Garantía de Los Vilos le revocó la prisión preventiva. Dictamen que un día después quedaría sin efecto. Un venezolano de 27 años es el único que se encuentra detenido luego de entregarse. Él no pertenece a ningún Tren de Aragua, somos venezolanos, sí, muy cierto, pero no todos los venezolanos somos malos. En noviembre, un operativo en distintas regiones permitió su detención. Se le vincula al menos 5 secuestros, uno de ellos el de un venezolano en Pichidangui. Casi 7 meses se revisaron sus medidas cautelares. La palabra polémica queda corta para describir esa audiencia. No me da ningún antecedente concreto, fiscal. Usted tiene que venir con un estudio a cabo de la causa y decirme cuáles son los antecedentes concretos en los que usted puede fundar esta participación y por qué a la fecha se mantiene. ¿Lo sabe o no lo sabe? No, señoría, lo desconozco. Interpelación que la jueza le hizo al abogado asistente de la Fiscalía de Los Vilos, Luis Soto, luego de que en medio de la audiencia este no pudiera responder los cuestionamientos de la defensa de los imputados. Dijo, reconocimiento de fotografías lo cuestionó, utilización del dron lo cuestionó, la declaración de la víctima la cuestionó. Entonces usted precisa esos puntos que la defensa está cuestionando. Oiga, esto me parece pero impresentable, impresentable. Porque estamos hablando de una de las causas más emblemáticas que tiene la Fiscalía Local de Los Vilos. El resultado, 5 detenidos pasaron de estar en prisión preventiva a arresto domiciliario total. Se fijó una fianza de 5 millones de pesos, solo 4 pudieron pagarla. En la audiencia, el abogado de 2 imputados dijo que el riesgo de fuga no existía, ya que ambos tenían ofertas laborales. Propone el trabajo de asistente administrativo para realizar las siguientes funciones: desempeñarse como conductor, chofer o peoneta, asistente administrativo. Era en Ñuñoa, una empresa ligada a la educación. Fuimos hasta allá para saber si el trabajo era efectivo, pero no hubo respuesta. Entonces fuimos a las direcciones que dieron como sus casas y esto pasó. ¿Por qué lo digo? Porque ninguno de ellos vive acá. ¿Sí? Sí, yo tengo aquí un año y tanto y ninguno de ellos. ¿No viste ninguno de ellos? No, ninguno. ¿Lo han visto? Pero no, a ninguno. 3 imputados aún no han sido ubicados. Su paradero es un misterio y la audiencia cuestionada. Nos preocupa y nos sorprende que en un caso en que tan evidentemente iba a pasar esto, se tome una decisión de este tipo. Ahí ciertamente hubo falencias que tendrán los organismos que evaluar. Son los expertos en la materia quienes indican que parte de estas falencias tiene que ver en la existencia de fiscalías donde hay solo un fiscal que lleva todo el peso de las investigaciones. Pero también existe otro aspecto a considerar. Aquí hay un llamado a todas las autoridades del Estado. No es responsable que una persona se siente en un tribunal de garantía o en un tribunal oral, más allá de este caso en particular, a litigar sin haber tenido una formación previa como corresponde. Desde la Fiscalía Regional de Coquimbo se anunció una investigación administrativa por este caso. Esta medida busca justamente establecer el nivel de cumplimiento de las directrices enviadas con anterioridad para la debida preparación de la audiencia por parte de fiscales y abogados asistentes. Juntamente con esa medida administrativa para ver qué ocurrió al interior de la Fiscalía y que nos hacemos cargo, tomamos decisiones rápidas respecto a la causa misma. Al noticiero, averiguar lo que está pasando. ¿Usted se podrá referir algo al tema de lo... ¿Usted sabe la contingencia que ha ocurrido? No se va a referir. La misma jueza que decretó el cuestionado arresto domiciliario ahora lo dejó en prisión preventiva. Él no tiene ningún tipo de vinculación en este ilícito, no conoce a ninguno de los otros señores que son acusados como parte del Tren de Aragua, ¿cierto? Aún los otros 3 están prófugos, pero desde el gobierno aseguran ya estar en conocimiento de lugares donde podrían estar.
Bueno, Chile entregó una nota de protesta a Venezuela tras los dichos del fiscal general que acusó que el secuestro y homicidio de Ronald Ojeda pudo ser ejecutado por cuerpos de inteligencia chilenos. La Cancillería espera respuesta. Sin embargo, el fiscal venezolano reafirmó hace poco rato sus dichos. Presidente, la declaración del fiscal venezolano tensiona la relación con Chile. Era sin duda el tema político del día que por su gravedad requería voces al más alto nivel. Una polémica que se originó en Venezuela, donde nuevamente polémicos dichos preocuparon y molestaron a la moneda. Fue la máxima autoridad de la fiscalía de ese país quien tensionó las relaciones otra vez al asegurar que el homicidio y secuestro de Ronald Ojeda pudo ser ejecutado por cuerpos de inteligencia extranjeros y chilenos, una operación de falsa bandera como la denominó, con el objetivo de entorpecer las relaciones entre ambos países. Y es una teoría ahora que debería ser una línea de investigación, que dicho asesinato fue cometido por servicios de inteligencia extranjero con apoyo de funcionarios de inteligencia chilenos. La alerta se encendió de inmediato y si este miércoles Chile respondió a través de su canciller, ahora la palabra la tomó el presidente de la República. Conversamos con el canciller, le instruí presentar una nota de protesta, como corresponde en los canales diplomáticos, pero por sobre todo lo que puedo señalar al respecto es que Chile es un país serio, en donde las instituciones funcionan, en donde hay separación de poderes. La respuesta del presidente fue replicada inmediatamente en medios venezolanos, titulares que graficaron la molestia nacional por la llamativa hipótesis levantada por una fiscalía que supuestamente colaboraría con la investigación. No tengo ninguna duda que cuando se insulta o se denigra o se pone en cuestión las instituciones de nuestro país, nosotros tenemos que responder con mucha claridad y firmeza, como lo ha hecho nuestro canciller, como lo estoy haciendo yo, y por cierto exigimos respeto a... El gobierno ha sido enfático y el mensaje replicado por otras autoridades. No tengo ningún insumo, ningún indicio de lo que dice el fiscal de Venezuela, así que desconozco de dónde obtuvo esos antecedentes y como dijo el fiscal nacional, si los tiene, debiera aportarlos para en Chile generar un proceso investigativo dirigido por la Fiscalía. No están las intenciones de Chile romper relaciones diplomáticas con Venezuela, afirmó este miércoles el canciller. Sin embargo, el mundo político exige otras medidas. Chile ya debiese haber revisado hace mucho tiempo su relación diplomática con la dictadura venezolana. Cortar relaciones es absurdo, no tiene ningún sentido. La molestia del gobierno se evidenció en las últimas 48 horas con declaraciones de al menos 3 ministros criticando las palabras del fiscal general de Venezuela y un llamado la tarde de este jueves a un punto de prensa de la canciller subrogante. Recibí al embajador de Venezuela en Chile, Arévalo Méndez, a quien le hicimos entrega de una nota de protesta manifestando nuestra molestia por los dichos del fiscal nacional general de Venezuela. Todos los mecanismos que tenemos a disposición en evaluación, y entre ellos, por cierto, la posibilidad de llamar a consultas a nuestro embajador en Venezuela, pero por lo pronto estamos esperando alguna respuesta respecto a la situación y a la nota de protesta en particular. Lo llamativo fue que a la misma hora de esas declaraciones el fiscal general de Venezuela reafirmó sus dichos. Esa investigación está débilmente desarrollada. Yo dije, hay que ahora ir a una nueva línea de investigación. ¿Cuál es el miedo de hacerlo? De que funcionarios, agentes de seguridad extranjeros hayan incursionado en Chile y con apoyo de agentes de inteligencia chilena. La nota de protesta ya está en manos del embajador venezolano en Chile. El gobierno, además, no descartó llevar el caso a otras instancias internacionales, demostración de la tensión que, una vez más, se eleva entre Chile y Venezuela. Y una serie de localidades en Maule y Biobío se mantienen en alerta por las crecidas de los ríos luego de las lluvias y el fantasma además de las inundaciones de 2023. Claro, en San Clemente hay personas aisladas por el desborde del río Tricahue. Las intensas lluvias de los últimos días y las crecidas de ríos les hicieron revivir el trauma que hace casi un año cambió la historia para muchos aquí. Es muy turbia porque viene con mucha fuerza desde el río saliendo de su cauce. El riesgo está latente y podemos tener las mismas desgracias del año pasado. La experiencia, eso sí, no fue en vano y permitió salvar a este hombre de ser arrastrado por el río en el Peñasco, uno de los brazos del torrentoso Achigüeno. ¿Cómo está? ¿Cómo se siente? Bien. De un momento a otro quedó aislado ahí. Oiga, pero esto pasó de improviso porque anoche a las 1 de la mañana no había nadie agua. Pero en la mañana a las 8, ¿cómo salgo? Dije yo.
Distintas zonas se mantienen en alerta, especialmente en las regiones de Maule y Biobío. Preocupan las crecidas de los ríos Ancoa, Achibueno y el estero Tricahue. En el Biobío, el río Pichilo y río Laja. Ya me pasó el año pasado que todo fue imprevisto. Perdí una casa de mi hijo, aquí adentro prácticamente perdí todo. Con anticipación me preparé, sellé las puertas, subí las cosas, tengo la camioneta cargada con remedio, con todo, cualquier cosa, tengo que evacuar nomás. Y así llevan varias horas expectantes en el sector Yancanao, donde se unen los ríos Ancoa y Achibueno. El caudal creció en pocas horas, derribó árboles y parte de la ribera desapareció. Hasta el año pasado el río pasaba 150 metros aproximadamente más hacia el fondo, ¿no es cierto? Pero desde el año pasado ya lo tenemos aquí al lado. Se comprometieron recursos y no se ha hecho nada. En 2023 se produjeron 2 eventos, en junio y agosto, que duraron varios días. Quienes sufrieron sus embates de cerca aseguran partieron igual, pero terminaron en una tragedia mucho mayor que no quieren repetir. En particular, en el cauce del río Ancoa, nos encontramos con caudales muy lejanos al decreto o la alerta amarilla o roja, en la cual la DGA monitorea y por lo tanto nos da cierta tranquilidad. El monitoreo también es constante en varios sectores del Achibueno. Tenemos defensas fluviales nuevas, tenemos casas de emergencia que se instalaron en otros sectores, no es lo mismo del año pasado, y no hemos mantenido reporte de desbordes de este río Achibueno, pero sí también nosotros nos estamos desplegados, como te dije, desde Monte Oscuro hasta el Puente Sifón. En San Clemente, por el desborde del estero Tricahue, al menos 15 personas quedaron aisladas. Lo hemos conversado, que tienen comida y todos están bien. Hasta el momento están bien, mi papá igual se encuentra estable todavía con sus remedios y están bien, pero hay que esperar que baje este caudal para ir a verlo. 10 familias quedaron incomunicadas por el aumento del estero Pangue en Antuco y otras 50 personas en Collipulli, hacia la cordillera por daños en el puente Nivinto. Durante la jornada, la alerta roja decretada en Arauco bajó a amarilla, pero se mantiene el monitoreo del río Pichilo. Anoche cruzó la calzada. Varios vecinos solo se pueden movilizar a pie por el sector. Se ordenó evacuar a más de 70 familias, pero pocos hicieron caso. Que ir mirando cómo está. Pero uno ya, como yo, al menos yo nací aquí, ya sabe que la cantidad cuando llueve y cómo va a subir el agua. La subida del río Laja dejó esta postal en los siempre llamativos Saltos del Laja. Preocupa su crecida, pero hasta ahora no ha sido necesario evacuar. Sectores como Yumbel, Laja, San Rosendo, Los Ángeles y Cabreros siguen atentos. Senapred, el MOB, municipios están atentos por este nuevo evento meteorológico que va en retirada, pero atención, porque el sábado ingresará otro que afectará a gran parte del país, desde la región de Coquimbo hasta Los Lagos. Diversas reacciones generó el reportaje de Informe 24, que reveló millonarios montos que funcionarios de CONAF Valparaíso registran por horas extras. Contraloría investiga esta arista, que surge tras la supuesta motivación económica que habría tenido el presunto autor intelectual del mega incendio de Valparaíso. Y ahí Francisco le dice, mira, ya lo iniciamos, digamos, estamos ok. Fue un llamado telefónico el que logró conectar al bombero Francisco Mondaca y al brigadista Franco Pinto el 2 de febrero, el día del mega incendio. Una prolija investigación permitió detener a los presuntos autores, material e intelectual del siniestro que dejó 137 víctimas fatales. El propio Mondaca, de hecho, declararía las motivaciones del brigadista para originar el incendio. Recuerdo que en una concurrencia de incendio que mantuve con Franco Pinto, conversando de diversos temas, entre los que me indica que a ellos como funcionarios de CONAF les conviene económicamente hacer horas extras respecto del combate del incendio. Un incentivo económico perverso, dicen las autoridades, que habría llevado al brigadista Pinto Orellana a idear el desastre. De hecho, quien trabajó 10 años como jornal en CONAF, realizó los últimos 7 meses 319 horas extras, logrando casi 2 millones de pesos. ¿Hay más personas? Bueno, es parte de la investigación. Y llegaremos a un punto, así como llegamos a lo que tenemos hoy día.
Este miércoles, Informe 24 reveló cómo al menos 8 funcionarios, también de CONAF Valparaíso, entre ellos jefes, coordinadores y profesionales, realizaron desde enero del 2023 más de 1.000 horas extras cada uno, logrando millonarios sobretiempos. El que más llama la atención es Juan Atienza, nada menos que el jefe del Departamento de Protección contra Incendios Forestales, que hizo 21 millones de pesos tras sumar 1.129 horas extras. Y en enero del 2023 logró 4 millones de pesos. CONAF asegura que se trató de una reliquidación de meses anteriores. El ministro Valenzuela instruyó el día lunes a la CONAF a conformar un panel de expertos. Que se generen 1.000 horas extras de enero del 2023 a la fecha, ¿está dentro de lo esperado? Por eso justamente queremos formar este panel y estudiar esa situación en detalle. Por transparencia activa y el cruce de datos, confirmamos que varios funcionarios con cargos administrativos, como jefes de secciones o coordinadores de Valparaíso, lograron montos entre los 6 y 11 millones de pesos por sobretiempo en 16 meses. Una investigación que tuvo diversas reacciones este jueves. Lo encuentro grave, gravísimo. La verdad es que cuesta poner una palabra que grafique la situación, primero, de falta de probidad de estos fondos. Aquí hay que revisar completamente los incentivos perversos que se están aplicando hoy día desde las remuneraciones a los brigadistas de CONAF. Tienen que estar bien pagados, pero que tiene que ser un sueldo fijo. Yo creo que debe investigarse, ojalá se pueda hacer una auditoría, o sea, una revisión exhaustiva del pago de las horas extras. CONAF rige bajo el Código del Trabajo, por lo que sus funcionarios tienen tope de 40 horas extras mensuales y solo la contingencia de desastres le permite sobrepasar ese límite de horas extraordinarias. En Informe 24, la diputada Camila Flores realizó una grave denuncia sobre la presunta responsabilidad de brigadistas de CONAF en incendios generados en Valparaíso. Y no solamente en este mega incendio, sino que esto podía incluso en otras catástrofes que hemos vivido en la región de Valparaíso, también tener, ser involucrados funcionarios de CONAF y que lo generaban los fines de semana. Y que lo hacía los fines de semana porque a ellos les pagaban más caras las horas extras. No me ha llegado esa denuncia y creo que si la diputada Flores la tiene, está bien que la presente. Lamentablemente, ya no es una vez, ni dos, ni tres. Son varias las oportunidades en las cuales han sido los mismos brigadistas de CONAF los que han iniciado el fuego. Me cuesta entender que alguien provoque un incendio para ganar horas extras. CONAF ya avisó de prontas modificaciones a estatutos de ingreso, seguimiento y principalmente la regulación de horas extras de sus funcionarios tras estas presuntas irregularidades, donde Contraloría ya realiza investigaciones. Hoy en 24 Central. Nuevas polémicas remecen a los Panamericanos Santiago 2023. Aumentos de sueldos post cierre de los Juegos. Cargas de combustible sospechosas. Fallaron todos los sistemas de control internos. ¿Puede un vehículo ser cargado constantemente con petróleo y benzina? Porque al mínimo de relajo se van a producir estas situaciones. Era muy predecible. Hoy en 24 Central. Miren estas imágenes porque ante la seguidilla de estos accidentes con automóviles descontrolados a toda velocidad, los vecinos ¿qué hicieron? Debieron instalar barreras de contención para evitar que sigan destruyendo las viviendas. La velocidad es tan alta que el temor a morir es una realidad. Literalmente vuelan los autos. Hemos visto volar autos. Sí. Hemos visto volar autos, sí. Que ya 5 choques ha sufrido mi casa. ¿Cuántos choques? 5 choques. Esta avenida se ha convertido en una verdadera autopista, denuncian sus vecinos. Hay conductores que circulan a gran velocidad, sin respetar semáforos, señaléticas, reductores conocidos como lomos de toro, ni nada similar. Ahí donde está esa protección se han metido los autos, han volado unas 7, 10 veces en esa casa, se han metido más adentro volando los autos. Aquí vuelan los autos, vuelan cuando pasan este lomotoro a 100 kilómetros por hora, 80 kilómetros por hora, un auto con un obstáculo vuela. Y así han quedado grabados una cantidad interminable de choques en la misma intersección, ocasionados por imprudentes conductores que han quedado incluso en la puerta de algunos hogares. El año pasado 6 accidentes, este año 2. ¿Cuántas veces han chocado contra tu casa? 3 veces, en las cuales se han llevado la reja las 3 veces
y la última fue entrando a la casa del vecino. ¿Y en total cuánto han gastado? El año pasado fueron 10,8 millones. Avenida Los Zapadores con Barón de Juras Reales de Conchalí. Generalmente los conductores se vienen de la autopista en dirección a la Avenida Independencia. Uno de los factores de los accidentes es el pronunciado desnivel que existe, que puede generar la pérdida del control del vehículo. Se han tomado medidas preventivas, de hecho se instalaron varias balizas que permiten al peatón cruzar de mejor manera, con todo lo que tiene que ver con dar protección al cruce y a la circulación para el tema de zapadores. Las casas de los vecinos cuentan con una especie de escudo, estas barreras de contención que buscan evitar que los vehículos queden incrustados. El costo millonario de los daños corre de sus propios bolsillos. Igual las han botado. Han botado esa barrera, esta, después de haber estado instalada. Nadie responde. ¿Conviven? Nadie responde, esa es la verdad. Teníamos otra acá y esa voló, dejaron esta nomás. Ahora están pasando suavecito, pero otras veces desesperante. Este es el último accidente ocurrido en la intersección. El motorista sufrió una fractura en su pierna derecha. Recibió la oportuna atención de este pasajero que hizo parar la micro para ayudarlo. Conoce muy bien esa esquina. Entonces le dije al chofer, pare, y como que no me pescó. Y le dije, es que soy bombero, voy a ir a ayudar a la persona. Corrí, la persona se quejaba mucho del dolor y yo llamé a la central. Como compañía salimos mucho en Zapadores con Barón, sobre todo porque ahí hay como un resalto justo en Barón y los autos que vienen de Zapadores siempre se los saltan y pasan rápido, sobre todo los días viernes y los días sábados donde más salimos. ¿Imprudencia, mal estado de la intersección o exceso de velocidad? O quizás todas las anteriores. Por ahora es difícil no pensar que imágenes como estas no se repetirán. La alerta por la bacteria que puede agravar cuadros virales ha motivado al grupo sobre 60 años a ponerse al día con la vacunación. El exministro Enrique París planteó que la advertencia del ministerio por el estreptococo piógenes fue tardía, lo que contradice la autoridad. Es el grupo de la población con mayor riesgo de mortalidad por virus respiratorios y el con más rezago en la vacunación. Pero con la amenaza sumada del estreptococo piógenes, los mayores de 65 se están acercando a los consultorios. María Esther, de 77 años, hoy quedó protegida contra el COVID y la influenza. Nosotros hemos estado toda la familia con las vacunas al día. Yo me había atrasado, pero ya ahora estoy mejor. Porque ya tenemos una edad y yo tengo 2 nietos que son broncopulmonal. Entonces tengo que vacunarme porque yo estoy con ellos. Aún faltan 2 millones de personas para cumplir la meta que se impuso el Ministerio de Salud en esta campaña de invierno. Han venido varios adultos mayores, pero siempre falta. Ya se ha visto en las noticias cómo han aumentado los casos de influenza, así que es súper importante que se vacunen. Existen los vacunatorios, están disponibles, hay vacunatorio el fin de semana y hacer el llamado a las personas para que lleven a los adultos mayores y terminemos avanzando con la cobertura de vacunación. La ocupación de camas críticas en adultos sigue superando el 90% y según la SOCHIMU, las urgencias están copadas de pacientes internados esperando que se libere un cupo. El hecho de que sea un basal, que nos estemos acostumbrando de tener pacientes en espera de cama o mal dicho hospitalizados en urgencia en sí mismo, es un estado de ocupación completa de la capacidad de atención de urgencia. En la última semana se reportó una caída de un 9,3% en las atenciones de urgencia, pero no hay que bajar la guardia, menos con la alerta por la bacteria que puede agravar los cuadros respiratorios. Es una enfermedad grave que puede llevar a los desenlaces que hemos tenido. Hay 6 pacientes fallecidos reportados por el Ministerio por esta causa y eso es algo que es parte de la mortalidad de una bacteria que es muy grave. Alerta por el estreptococo piógenes que podría haberse adelantado, según el exministro de Salud Enrique París, tomando como referencia la alerta de otros brotes en el mundo generada por la OMS y la OPS. Esta alarma de la Organización Panamericana Sanitaria, que fue del año pasado, noviembre del 2023, debió haberse tomado en cuenta. Había algo que comunicar antes para que el sistema sanitario y los agentes sanitarios, no solamente los médicos, estuviesen alertas para tomar las medidas adecuadas para tratar a esta enfermedad. La ambición de que uno controle a las bacterias es un poquito extrema. La alerta nacional evidentemente se gatilla cuando ya hay un incidente acá, como es el hecho de que efectivamente han habido defunciones relacionadas a la presencia de esta bacteria.
El foco hoy es evitar el contagio y de presentarse síntomas graves como fiebre alta, dolor intenso en garganta o en la piel, dolor de cabeza y lesiones en la piel, consultar lo antes posible a un centro de salud. Las autoridades también han llamado a no automedicarse con tratamientos antibióticos si no han sido prescritos por un especialista. Chile elige Primarias 2024. Claro, porque solo quedan 3 días para las primarias que van a definir a los candidatos que pretenden llegar a las elecciones de alcalde y gobernadores. La votación es a fines de octubre y la incertidumbre en varias comunas es total. Hoy los candidatos cerraron sus campañas. Banderas, bocinazos y afiches, cierre de campañas que replicaron gran parte de los 224 candidatos que buscan llegar al sillón de sus municipios. Postulantes que este domingo darán el primer paso compitiendo en las elecciones primarias que inscribió cada sector. Compleja carrera que busca a los finalistas de octubre, la que ha sumado más de una polémica. En la comuna se siente la tensión. La inteligencia artificial hizo lo suyo, evidenciando que el duelo más emblemático de Chile Vamos está al rojo. La disputa Felipe Alessandri versus Carlos Swart tensionó al sector Hilo Barnechea por una campaña marcada por acusaciones cruzadas y críticas, dejando en el olvido el comprometido fair play. Felipe Alessandri es por muy lejos la persona más capacitada. La democracia dirá por lo que pasa en Lo Barnechea. Sacaba la voz de las campañas, habla la voz de la gente el domingo. El candidato ganador de Chile Vamos, Lo Barnechea, correrá con ventaja en octubre, aunque el pacto oficialista Contigo Chile Mejor no pierde la fe y también tendrá primarias. ¿Qué tienen en común Independencia y Providencia? En ambas, emblemáticos jefes comunales dirán adiós y el sector contrario quiere llenar el vacío. En la primera, Chile Vamos buscará ese objetivo con un resultado que se proyecta estrecho. En el caso de la segunda, el pacto oficialista Contigo Chile Mejor buscará posicionar a uno de los suyos para enfrentar a Jaime Belolio en octubre. La ventaja la tendrá la exministra PS, María Fernanda Villegas, aunque el Frente Amplio quiere dar la sorpresa. La ciudadanía pide cambios, piden gestiones renovadas. Providencia considere la expertise de ella, su compromiso social. Una histórica falangista y Edita Alarcón buscará mantener la tradición. Este domingo 9 de junio quiero invitarles a votar en las primarias de La Granja por Juan Valdés. El problema para Alarcón es que su contrincante sumó el apoyo de un referente del sector, la expresidenta Michelle Bachelet. Los candidatos tienen apoyo de los líderes de sus partidos, eso la verdad que no tiene que sorprender. Particularmente en La Granja, los niveles de adhesión que ha ido generando nuestra candidata Edita Alarcón son realmente bien impresionantes. En la Florida, Rodolfo Carter también deja el municipio y el jefe comunal ya tiene su elegido, que es Daniel Reyes. Mi único candidato alcalde, ojo, mi único candidato alcalde, no es más. La alcaldesa Carolina Leitao también tiene candidato, su ex jefe de gabinete y actual encargado de la DIPRES, José Ruiz. Uno de los factores que provocó su alejamiento del partido porque la DC quiere mantener la comuna en sus filas y el candidato va por un cupo PPD. Yo decidí apoyar la candidatura de José Ruiz porque no se puede venir a improvisar ni a aprender de gestión. En Puente Alto, Carla Rubilá es la favorita para este domingo, aunque ya tiene un problema para octubre. No quiso estar en la papeleta de este domingo, pero este jueves Felipe Osandón llegó al CERVEL para inscribir su candidatura como independiente para las elecciones de octubre. El problema, aún le faltan firmas. Su intención, eso sí, tensionó la elección porque el eventual candidato y su tío Manuel José han criticado en duros términos el proceso y la candidatura de la exministra. El concejal no se atrevió a competir, esa es la realidad. Entonces hoy día está determinando ir por fuera, generando daño. Así, en 2 regiones se escogerán candidatos para gobernador y en 60 comunas se determinará postulantes para alcalde. Primer hito electoral que este domingo terminará con los nombres que serán inscritos en la papeleta final. Preste atención a esta historia. Un padre demandó a la madre de su hija por pensión de alimentos. Es un caso en realidad poco común, pero eso no es lo insólito, porque hace solo una semana se enteró que la jueza se equivocó y falló al revés, quedando él con arresto domiciliario nocturno y arraigo. Asumo que somos muy pocos los hombres que tienen el cuidado y quizás los tribunales
o los jueces están acostumbrados a que el hombre sea el que debe. Fue justamente ese el escenario en que la justicia cometió un grave error que afectó a Marco, quien asumió en 2018 la tuición de su hija. Hace más de un año no recibía la pensión de alimentos. En marzo decidió demandar a la madre. Jamás imaginó que sería él quien acabaría con arresto domiciliario y arraigo nacional. Y a fin de marzo me llegó una parte de la pensión, entonces dije, bueno, tiene que haberle llegado algo. En abril también me pagó pensión y este mes como no pagó dije, bueno, voy a ver en qué está eso. Y ahí, claro, me di cuenta de que habían aceptado todas las medidas que yo había solicitado, pero en contra mía. Suena insólito, pero es real. Tal como lo muestra este documento, Marco ante la ley figura como deudor de pensión alimenticia, lo que además implicó que también perdiera su licencia de conducir, su fuente de trabajo. Manejo harto en mi trabajo, viajo. Mi contrato dice que si es necesario salir del país, tengo que salir. Lo que más me complicaba a mí era el arresto nocturno. Era algo insólito ir a dormir a un lado o dormir acá, estar encerrado sin haber hecho nada. A un año de entrar en vigencia la llamada Ley Papito Corazón, ya se han dictado más de 112.000 órdenes de pago de pensiones alimenticias, que falló porque Marco es parte de estas miles de órdenes emitidas por el Poder Judicial, si fue él quien demandó. Estos errores se producen porque el sistema carga alrededor de 300 a 400 resoluciones al día para quienes están adeudando alimentos. Y además, la regla general es que el deudor en estas materias de alimentos sea el hombre. Por lo tanto, es un error de digitación. Y claro, porque según datos del Ministerio de la Mujer, solo el 3% del universo de personas que no pagan la pensión son madres, versus el 97% que son hombres. Esto es precisamente un ejemplo de lo que son los estereotipos de género. Y por lo tanto, esto no es una falla de la ley, más bien de su aplicación y de cómo operan los sesgos de género que asumen que siempre va a ser el hombre el deudor. Este jueves, Marco fue notificado nuevamente. El Poder Judicial asumió su error. Ya no cuenta con arraigo nacional ni arresto domiciliario, pero... La resolución de ahora salió que se dejan sin efecto las medidas, pero no que pasaban a la persona que tiene que ser, digamos. A pesar de haber hecho los trámites correspondientes, su hoja de vida quedó manchada. Marco aún figura como deudor de alimentos en su permiso de circulación. Yo solicité esa pensión por asignarle una cuota de responsabilidad a la otra parte. Si ahora hay que hacerlo de nuevo, no sé si quisiera hacerlo porque ya no sé qué resultado va a ser. Si Marco quiere cobrar la pensión correspondiente, deberá hacer nuevamente el trámite y asegura ya no confiar más en el sistema. Un grave error judicial que, además de afectar a Marco, hoy tiene a la real deudora sin cautelares, a pesar de que tiene que pagar más de 1 millón de pesos. Una pregunta para usted. ¿La hora de almuerzo forma parte de la jornada laboral? Bueno, es un debate que se instaló tras una sanción impuesta a una empresa por no reducir la jornada a 44 horas semanales. Bueno, ¿cómo funciona entonces el denominado horario de colación? Presta atención. ¿Está el horario de colación dentro de la jornada laboral? El debate está abierto luego de una sanción efectuada por la Dirección del Trabajo. Fue una multa cursada contra la papelera CMPC la que encendió este debate. La Dirección del Trabajo determinó que la empresa incumplió la nueva ley de 40 horas porque dentro de su contrato colectivo contabilizaba la hora de colación como parte de la jornada laboral. Aquellas empresas que a la fecha de entrada en vigencia de la ley habían pactado con los trabajadores que el tiempo de descanso para la colación fuera imputar a la jornada, tenían que ajustarse nuevamente a los límites en forma adicional a esa rebaja que habían hecho las partes. La papelera se defiende y plantea que al descontar la hora de colación, los trabajadores cumplían funciones por debajo de las 44 horas semanales, argumento desestimado por la Dirección del Trabajo que rayó la cancha. Si ya existía el acuerdo de contar la hora de almuerzo dentro de la jornada, esta se debe rebajar en 1 hora. Esta es una situación puntual en el marco de la implementación de la nueva normativa. En CMPC estamos trabajando para realizar todas las adecuaciones necesarias para cumplir con la nueva normativa. ¿El horario de colación está dentro o fuera de la jornada de trabajo? Sí. No lo sé. Para mí debe estar dentro, como un beneficio parte de la jornada laboral. Generalmente está fuera, está separado el horario de colación con el de trabajo. Pero en todos los trabajos, independiente que sea sector público o sector privado, se debe considerar como dentro del horario laboral. Pero ¿cómo funciona hoy la ley? Imaginemos un trabajador que tiene un horario de 8 a 17 horas.
Él debe tener como mínimo 30 minutos para ir a almorzar, los cuales no se consideran como periodo trabajado en el conteo de la jornada. Mira, el mínimo legal es media hora, pero lo normal, lo habitual es 1 hora, ¿ya? Ahora, si el empleador concede primero media hora y luego pasa a 1 hora entera, eso pasa a ser un beneficio, un derecho adquirido del trabajador. Por lo tanto, el empleador no lo puede retirar después. Eso dice el Código del Trabajo, pero en la realidad, buena parte de las empresas pactan con sus trabajadores incluir la hora de colación dentro de la jornada, la que en promedio llega a 1 hora diaria. 1 hora yo creo que es suficiente, creo que está bien. Sí, no ya. Menos. Menos no, y más tampoco, porque si no se tendría que extender el horario de trabajo. ¿Están en horario de colación? En este minuto sí, de hecho ya tengo 10 minutos más o menos perdidos, así que... Te estamos devorando el horario de colación. Exactamente. Dejamos a Jessica seguir con su hora de colación. Es un debate que revivió a propósito de la reciente entrada en vigencia de la ley de 40 horas. Crece la polémica luego de que la OMS confirmara la primera muerte de un humano por la cepa H2N2 de la gripe aviar. Aunque las autoridades mexicanas han negado que esa haya sido la causa del fallecimiento, su caso encendió alertas a nivel global. Una amenaza silenciosa que acecha desde hace décadas. La gripe aviar ha demostrado ser un enemigo formidable no solo para aves, sino también para la humanidad. Por eso generó alerta el anuncio que hizo la Organización Mundial de la Salud sobre la muerte de un hombre de 59 años en México. Este es el primer caso humano confirmado por laboratorio de infección por el virus de la influenza H5N2, reportado a nivel mundial, y la primera infección por el virus aviar H5 en una persona reportada en México. Se habían notificado casos de este subtipo de gripe aviar en aves de corral, pero no en humanos. Sin embargo, las autoridades sanitarias de México rechazaron el comunicado de la OMS. Es bastante malo, ya que de entrada habla de un caso fatal, cosa que no fue así, murió por otra causa. Básicamente son la falla renal y desde luego la falla respiratoria que tuvo en cuestión de horas. Estos virus pueden ser graves, especialmente si las personas tienen algún nivel de comorbilidad o alguna enfermedad de base. Según la investigación, a raíz de este caso no se generaron más contagios. La víctima no tenía antecedentes de contacto con aves. Los casos humanos esporádicos no son inesperados. Anteriormente se han notificado casos humanos de infección y por otros subtipos. Pero la mayor preocupación es si este virus desarrolla la capacidad de transmitirse de humano a humano. En general, la transmisión entre personas cuando una enfermedad se puede diseminar o contagiar con mayor facilidad. La variante H5N1 es la más conocida. Desde 2003 hasta abril de este año se han notificado 889 casos y 463 muertes en 23 países. La presencia del virus H5N1 de alta patogenicidad que estuvo el año 2023, hoy está a la baja y no ha habido detecciones. En particular las aves migran largas distancias, así que en el fondo podría ocurrir que llegasen animales o aves infectadas con estos virus. Considerando que este tipo de virus está permanentemente mutando, las autoridades chilenas monitorean constantemente la situación. Para nosotros significa una alerta de que hay que mantener la vigilancia que ya estamos realizando, que esto pudiera ocurrir nuevamente, pero ahora con una pequeña variante del virus que habíamos visto el año anterior. Pero la OMS considera que el riesgo actual que representa este virus para la población general es bajo, pese a la alerta generalizada que causó la primera muerte de un humano a raíz de esta variante de la gripe aviar. En junio de 2025 comenzará la entrega por etapas del Hospital del Salvador y el Instituto Nacional de Geriatría. El proyecto, que contempla una inversión de $300 millones, fue visitado por el presidente Boric y las ministras de Salud y Obras Públicas. El complejo está integrado por 3 edificios, con un total de 172.000 metros cuadrados. Las obras ya cuentan con un 80% de avance. Este recinto beneficiará a 750.000 personas.
Informe 24. Este miércoles se cumplieron 7 meses desde que finalizaron los Juegos Panamericanos Santiago 2023. Informe 24 detectó no solo el aumento de sueldos a casi 50 funcionarios, esto tras la finalización del evento, sino también el uso irregular de combustible. Autos que fueron cargados con petróleo y también con benzina. ¿Es esto posible o se trataba de vehículos que no tenían ninguna relación con Santiago 2023? Por fin se escucha el estadio gritar, por fin podemos aplaudir. Fueron 16 días en los que vibramos con la máxima cita del deporte panamericano. Nos emocionamos con hazañas e historias como las de Santiago Ford. Santiago Adolfo Ford ha ganado el Decathlon. O con el golpe a la cátedra de Lucas Nervi, que nos regaló una noche de ensueño. Súbete a la tribuna. Eres de todos los chilenos, Lucas. Serán una imagen inolvidable para los que disfrutamos de los Juegos. Un sentido abrazo para todos ustedes. Caras alegres, cuentas positivas y la satisfacción de los organizadores de Santiago 2023 que demostraron al mundo su capacidad para organizar uno de los mega eventos deportivos más importantes del planeta. Sin embargo, solo 2 meses pasaron desde el cierre de los Juegos Panamericanos para que comenzaran diversos cuestionamientos. Lo que estamos diciendo es que este procedimiento con etapas que se llama rendición de cuentas, nosotros lo hemos ido siguiendo y en algunos puntos hay retrasos, en otros puntos hay demora. Había la posibilidad de hacer algunos cambios. Detectamos que hubo esos cambios, que fueron cerca de 150 vehículos más. 150 patentes distintas que no tenían ningún tipo de lazo con la organización del evento, pero que utilizaron el beneficio por un monto aproximado de 55 millones de pesos. Quedémonos en este último caso, 150 patentes, un solo funcionario responsable. No porque tengamos esa buena imagen, vamos a ocultar este tipo de acciones que si se comprueba que son ilegales, tienen consecuencias, digamos. Pero ¿y si le contáramos que esa era una práctica habitual o por lo menos sospechosa? Yo lo considero grave. Informe 24 tuvo acceso exclusivo a todos los gastos de combustible de la Corporación Santiago 2023 desde octubre a diciembre del año pasado. Pero esta investigación no fue tan fácil. Tuvimos que reclamar la información al Consejo de Transparencia para obtener las respuestas solicitadas. Que hay un síntoma, que la corporación no haya querido entregar los registros ante la primera solicitud y después, ante la revisión del Consejo, haya accedido a entregarlo. Entonces, justamente ya hay una primera intención de querer ocultar los antecedentes. Fueron más de 230 millones de pesos que se gastaron en este ítem. Hasta ahí todo normal. Pero en nuestra primera revisión son 249 transacciones que nos llamaron la atención. Vimos el detalle de cada una de ellas. ¿No le parece extraño? Mismo auto, distinto combustible. Algo no nos cuadra, pero no somos expertos automotrices, así es que fuimos a preguntarle a los que saben. Obviamente la benzina es más explosiva, entonces adentro de la cámara va a haber una explosión enorme, tanto podría hasta derretirse el pistón con la temperatura que va a lograr adentro. Se va a producir un problema mecánico. En primer lugar, se va a echar a perder la bomba de inyección, inyectores. Nuestras dudas se van despejando, nuestras sospechas de la imposibilidad de que un auto sea cargado con petróleo y luego con benzina reiteradamente se confirma. Entonces, ¿dónde fue a parar ese combustible? Según esta planilla de Excel entregada por la propia corporación, son más de 30 vehículos que estarían en esta situación. ¿Autos de doble combustión? Sería fatal, porque no son compatibles los dos combustibles. Lo mínimo que uno podría esperar de un alcalde
de un director de una institución o de alguien que maneja los millones de los Juegos Panamericanos es que esté vigilando cada factura, porque al mínimo de relajo se van a producir estas situaciones. Van a terminar saliendo, van a terminar en un reportaje. Era muy predecible. Te puede pasar una vez, 2 veces, pero 80 veces sin que te hayas dado cuenta significa que tienes un descontrol. Y cuando encontramos documentos de respaldo tributario que tienen el mismo número por diferentes montos asociados a una misma patente y con diferentes tipos de combustible, es una primera alerta que a cualquier persona debiese saltarle y justamente poder poner los ojos a ver si es que efectivamente hubo un error en el ingreso de los datos o efectivamente hubo una intención de defraudar. Los Juegos terminaron exactamente hace 7 meses, pero para los organizadores de este mega evento deportivo aún no acaba del todo. Según los estatutos administrativos, la Corporación Santiago 2023 dejará de funcionar dentro del plazo de 12 meses desde la finalización de los Juegos, donde podrá prorrogarse por 12 meses más hasta la liquidación completa de la corporación. Esto quiere decir que puede estar activa hasta el 5 de noviembre del 2024 y como máximo un año después, o sea, hasta el 2025. En nuestra investigación revisamos a todo el personal de honorarios de la corporación e hicimos una comparativa de su sueldo bruto de diciembre de 2023 y enero de 2024. Con los antecedentes que tenemos a disposición y hemos podido ver, no podemos cotejar efectivamente que haya un sustento claro que nos permita justamente dilucidar que hay una justificación clara para que se hayan aumentado los sueldos. Más bien lo que parece haber aquí que sobraron recursos y repartámoslos entre los que seguimos trabajando y así nos vamos todos contentos una vez que termine el proceso de cierre de la Corporación Santiago 2023. En total, 48 funcionarios percibieron un aumento de su sueldo bruto, que van desde un 4 a un 45% de incremento. Acá tenemos un ejemplo. El director de Comunicaciones y Comunidades, Felipe Bianchi, hasta diciembre recibía un sueldo bruto de 6.800.000 pesos. A partir del 1 de enero de 2024, su anexo de contrato indica que su sueldo comenzó a ser de 8.300.000 pesos. Otro caso que nos llamó la atención es el del gerente de Planificación, Administración y Finanzas, Carlos Felipe Toro. Su sueldo inicial era de 6.600.000 pesos y desde el 1 de enero del 2024 su remuneración aumentó a 8.300.000 pesos. Es decir, en ambos casos, escuche bien, el sueldo se incrementó en más de 1,5 millones de pesos. El papel aguanta todo. No sé si ha aumentado la carga laboral, pero lo normal es que si los Juegos terminaron en octubre, esto se haya cerrado en noviembre o en diciembre. Muy importante que las autoridades no jueguen con la confianza pública, porque es muy difícil de entender que un trabajo que se terminó en octubre signifique papeleo por un año más. 8 millones de pesos al mes de sueldo. O está mal pensado, o fue mal diseñado, o hay alguien que se está aprovechando. Todos los anexos de contratos a los que tuvo acceso Informe 24 están visados por el director ejecutivo de la corporación, Harold May Nichols. Y si efectivamente él aprobó el aumento de estos sueldos, me parece que se equivocó. Lo que pasa es que ahora yo tengo más funciones. Claro, pero ahora tiene mucho menos pega. O sea, es muy distinto estar a cargo de comunicar un evento cuando se realiza que cuando ya ha terminado y cuando no hay nada más que transmitir. Volvamos al tema de los autos. Nuestro segundo hallazgo y no menos importante es sobre la correlación de guía entre compra y compra. ¿Cómo es esto posible? El método. Iban a la bencinera, cargaban primero 20.000 pesos, cortaban la carga y finalizaban. Posteriormente iniciaban una nueva carga de 20.000 pesos más. No sabemos la razón, pero al igual que el caso anterior, a lo menos es sospechoso. 43 vehículos de la corporación utilizaron este método y más de 250 cargas nos llamaron la atención. Acá más bien lo que parece es que fallaron todos los sistemas de control interno sobre las recargas de combustible a los vehículos que estaban trasladando al personal y a los deportistas
y hubieron personas que se aprovecharon discrecionalmente del poder que tenían de poder pasar una tarjeta en una bencinera. Pareciera ser que están cargando autos distintos con una misma tarjeta y cargándolos toda una misma patente. Pongamos atención a este caso. El 24 de noviembre se realizó una carga de 50.000 pesos con benzina de 93 octanos. Por ende, esa cantidad le daba una autonomía de 580 kilómetros. Para que se haga una idea, es un traslado equivalente de Santiago a Los Ángeles. ¿Qué nos llamó la atención? Bueno, que solo pasaron 6 autos para que volvieran a cargar 50.000 pesos más. Misma patente, mismo auto. Un peso, sobre todo si es 1 más 1 más 1 y son 80 casos o más los que hemos descubierto hasta el momento, es una situación muy grave y obviamente hay una figura delictual que implica a las personas que cometieron ese eventual delito y a las personas que debieron haber ejercido un control mejor sobre esas situaciones tan obvias y tan predecibles. Intentamos comunicarnos con el Ministerio del Deporte, pero nos indicaron que es la corporación la encargada de entregar las respuestas, unas que solo nos llegaron vía comunicado. Las alzas salariales efectuadas en nuestro organismo a partir del año 2024 tienen una clara justificación en el aumento de las responsabilidades profesionales asumidas por algunos de nuestros funcionarios, como queda refrendado en los consiguientes cambios contractuales realizados en enero de este año y a los cuales cualquier ciudadano o ciudadana nacional puede tener acceso vía Consejo para la Transparencia. En relación a las cientos de irregularidades en el uso del combustible que detectamos en nuestra investigación, hasta el cierre de este reportaje no hemos obtenido respuestas. El 5 de noviembre de 2023 finalizó el mayor evento deportivo que jamás haya organizado nuestro país. Exactamente 7 meses más tarde salen a la luz este tipo de anomalías que no hacen más que sembrar un manto de sospechas. Ya volvemos con 24 Central. 24horas.cl. La PDI emitió una alerta sobre una estafa que promete dinero fácil por ver videos o interactuar con publicaciones en TikTok, con ofertas de hasta 200.000 pesos diarios. Toda la información está en 24horas.cl. Bien, estamos terminando las noticias. La invitación es que permanezca acá en nuestra sintonía porque tenemos una invitación especial para hoy. Claro, porque viene una nueva edición de los premios Pulsar que premian lo mejor de la música chilena. Todo por las pantallas de TV. No se lo pierda. Que tenga buenas noches. Buenas noches. Hasta mañana.